Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Vamos a pasar asistencia rapidito. Les encargo que ahí tengo compartida la pantalla. Ustedes van viendo por dónde voy y a quién le toca para poder salir de la asistencia en unos 2 o 3 minutitos, así bastante ágil, por favor. Entonces vamos a ir por acá. Walter. Gracias. Rudy. Presente. Shailene. Presente. Hugo. Edgar Roberto. Presente, ingeniero. Bien. Ronnie Jeremías. Michael Giovanni. Presente, Inge. Samuel Estuardo. Presente, Inge. Juan Carlos. Sara Lucía. Presente, ingeniero. Don Aurelio. Cristian Omar. Presente, Inge. Eddie Alberto. Presente, Inge. Josué Rodrigo. Presente. Wilson Blainir. Raúl Guillermo. Presente, ingeniero. Bien. Max José. Cristian José. Presente, ingeniero. Jonathan Rodolfo. Presente, ingeniero. Irwin Nedilson. Presente, ingeniero. Luis Fernando. José David. Yandy José. Presente, ingeniero. Wilmer Estuardo. Presente, Inge. Anderson Samuel. Presente, ingeniero. Bien. Diego Manuel. Presente, ingeniero. Carlos Eduardo. Presente. Rodolfo Antonio. Fernando Emilio. Fernández. David. Whitman Augusto. Presente, ingeniero. Presente. Sí. Brian Iván. Fernando José. Daniel Creo que le Esteban. escribieron en el chat, Inge, ¿Quién escribió? que tiene problemas con su la presencia. computadora. Fernán Emilio. ¿Dónde está Fernán Emilio? ¿Ustedes? Fernando. Sí, pero Fernán sí me escribió. Sí, entonces. Daniel Esteban. Presente, Inge. Jonathan Addison. Presente. Selvin David. Leonardo Sontay. Presente, ingeniero. Bien. Henry Gabriel. Luis Giovanni. Jorge Ricardo. Freddy Alexander. Presente, ingeniero. Listo. Ingeniero, perdone, mi nombre es Selvin, estoy presente. ¿Dónde anda? Aquí está. Tenía problemas con la conexión de internet. Gracias. Ahí viene Ronnie. Dice que ni espera. Ingeniero, Solo disculpe. una vez se va a avisar. Ahora que se corrompió ese ratito. Se está Dígame, dentro de internet. ¿quién me está hablando? Tiene que salir de- No sé. Ingeniero, disculpe, Wilson Vladimir. Sí Wilson González. está. Hay que venir más temprano, compañero. Bueno. Démosle. Igual yo, Inge, disculpe. José David. José. Ok. Inge, yo también, perdón. Ronnie Cali. Gracias. Muy bien. Bueno, trabajemos, pues, muchachos. Hoy ustedes ya deberían de tener sus simuladores instalados, que son bien chiquititos para dar doble clic y trabajar, ¿verdad? Vamos a
trabajar hoy con el que dice EMU 8086. Con ese es con el que vamos a trabajar hoy. Entonces vamos a ir por acá. Vamos a compartir toda la pantalla, así me acompaña un hombre. Voy a movilizando. Y perdón, ya pasó la asistencia. Y la verdad es que sí, compañero. Deme chance, despacito la marcamos. Ok, gracias. Recording in progress. Bueno, así que estamos por acá para una sesión más de colaboración en la semana número 3 de los 2 instaladores que les compartí. Hoy vamos a trabajar con el que se llama EMU 8086. La próxima semana estaríamos trabajando con el ISI 68K. Bueno, los 2 simuladores son bastante similares, aun cuando su set de instrucciones varían un poquito, ligeramente. Van hacia Intel o AMD, ¿verdad? Compatibles con el procesador 8086, con assembler integrado. Dice, eso significa que tienen un código y una forma de comunicación que a nosotros nos da la oportunidad de poder comunicarnos con ellos. El lenguaje de EMU es un assembler bastante básico en el entorno de programación. Acá nos dice que pues, está basado en DOS, ¿verdad? Como su comunicación principal. De hecho, genera ejecutables, ¿verdad? Que después pueden ser lanzados de manera independiente. Bien, dice que emula interrupciones, ¿verdad? En el EMU 8086, ¿verdad? Con 2 elementos bastante interesantes, que es que manejamos un segmento alto y un segmento bajo en los set de instrucciones. Y estamos comparando lo que es un assembler como tal y lo que es el EMU. El entorno que vamos a utilizar en nuestras prácticas va a ser el entorno COM. Cuando le demos clic en New, vamos a seleccionar COM. Y de hecho vamos a ir todos juntos. Vamos a ir juntos de una vez al software como tal. Y vamos a ir a marcar un nuevo elemento. Y vamos a seleccionar el primer tipo, ¿verdad? Que es la plantilla tipo COM. ¿Alguien me levantó la mano? ¿Sí, Fernando? ¿Qué tal, ingeniero? Buenas tardes. Disculpe, ¿no sé si tomó asistencia? Sí. Ahorita cuando terminemos el curso vuelvo a tomar. Bien. Ok, es que tuve un inconveniente con mis bocinas, que no me reconoció el driver. Entonces, pero tuve que yo sí lo instalarlas, coloqué. no escuchaba nada. No, pero sí lo coloqué. Sí, Ok, gracias. el chat. Ajá. Gracias. Muy bien. Entonces vamos con el COM, ¿verdad? Vamos a usar la plantilla que dice COM. Aquí por adelante nos da la explicación de lo que hace cada plantilla. Pero en este caso le vamos a dar COM y le vamos a dar OK. Y ya estamos en el segmento básico de lo que es el código. Estamos por acá con nuestro primer elemento como plantilla. Bueno, nos indica, ¿verdad? La forma de trabajar de cada una de las plantillas. Yo me voy a concentrar en poder verificar la primera, ¿verdad? Que dice que es el formato más simple y antiguo, con un offset de 100 hexadecimales. O sea, que está escrito en base hexadecimal el código con 256 bytes. ¿Verdad? Por eso dice la directiva de comienzo 100 para indicar la utilización de este tipo de archivos. Formato por DOS y Windows. Ahora, lo que nos está tratando de decir la plantilla es que nosotros vamos a comunicarnos a bajo nivel en código hexadecimal. Eso es lo que en realidad dice ese texto, que nosotros vamos a utilizar el hexadecimal como medio de interacción
entre nuestra interfaz, el momento en el que compilamos y la forma que se ejecuta. Las otras no es que sean más complicadas o diferentes, sino que ligeramente el código va cambiando. Y eso nos da ahí ciertos elementos en que tendríamos que estudiar varias formas de escritura y comunicación en lugar de concentrarnos en solo uno. Entonces, pues voy a quedar con cómo. Aún cuando nos pasemos al LISI, que es ligeramente diferente, hay muchas similitudes. Luego, nos da algunas características que son bien interesantes. ¿Cómo está organizado? ¿Qué es lo que nosotros vamos a visualizar? Tenemos las direcciones físicas. Esto es donde está alojado el elemento que nosotros estemos trabajando. La dirección física. Este elemento de dirección física en la parte de arriba aparece muy bien descrita. Aquí está cortada la imagen, pero aquí en esta parte de arriba aparece muy bien. El código máquina que está en hexadecimal, por eso decíamos que vamos a utilizar el elemento o el formato hexadecimal para comunicarnos con él. Tenemos también el código máquina. Este código máquina en decimal nos permite hacer la comparación entre dos sistemas numéricos y el ASCII, ¿verdad? La columna de ASCII que nos da la orientación de cómo se traslada esa información. Y el código desensamblado o intermedio, que es como uno empezó a escribirlo, pero que después es interpretado como paso para llegar a toda la visualización que necesitamos. Realmente uno escribe en un lenguaje que se compila y cuando lo ejecutamos nos muestra el código intermedio y el código a bajo nivel. O sea, ¿qué está sucediendo en todos los segmentos que nosotros tengamos? Los tipos de instrucciones, clasificados en 5 grandes grupos, como transferencia de datos, donde estoy enviando de un lugar a otro o un segmento a otro de información. Aritmético-lógicas que nos ayudan para las operaciones tan indispensables por cualquier software. Las transferencias de control que a nosotros nos dan la oportunidad, por ejemplo, de que ingresemos algo desde teclado o que nos muestre algún resultado. Entradas y salidas es cuando vemos o digitamos, ¿verdad? Porque aquí el medio de comunicación principal es la pantalla y el teclado. Y el control como tal, que es el bus que hace que todo funcione a un compás correcto, mostrándonos la información adecuada. Los segmentos de memoria, que es el de códigos, el de datos extra y el de pila. Sin embargo, hay más elementos que están asociados a nuestros registros de una manera bastante interesante. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Los 4 primeros los vamos a ir a chequear. Si ustedes ya tienen ahí abierto su programa, vamos a ir a chequear en dónde están estos 4 elementos básicos, ¿verdad? Que son los 4 registros. Con la plantilla que nos colocó, simplemente con esa plantilla le pueden dar compilar, les va a querer generar un archivo que nosotros depende si queremos o no guardarlos, y con emular llegamos a la forma de la escritura que nosotros tenemos, ¿verdad? El código origen, el código intermedio y el código a bajo nivel. Aquí ya tenemos las 3 partes, ¿sí? Código origen, código intermedio y código a bajo nivel. Llegué a esta ventana porque la intención es poder revisar en dónde están estos 4 elementos. Entonces están en esta parte superior y se le llaman registros. Los primeros registros, o sea, estos 4 registros que tenemos acá, están divididos en 2 segmentos, altos y bajos. Estos 4 tienen 2 partes, alto y bajo.
nosotros podemos llamar al registro A, H. O sea, que en este AH, sustituyendo a la X, ¿verdad? AH haría referencia a este segmento. AL haría referencia a este segmento. AX se refiere al conjunto de ambos. Por eso es importante conocer a estos primeros 4 elementos. AH, el primero. AL, el segundo. O sea, es high y este es low. Igual con B. Y si ustedes se van poniendo por acá encima, les está diciendo el significado de cada uno de los elementos. Aquí están en la presentación también, ¿verdad? Pero como a veces uno no tiene el elemento al alcance, simplemente con ir colocando el puntero sobre el elemento, nos da el tipo de dato que está manejando, el tipo de registro que tiene inmerso, ¿verdad? Bueno, aquí nos dice justo, ¿verdad? Lo de high y low. Y ahora vamos a verificar los nombres, que ya vimos que si solo me coloco encima, ahí están, pero podemos verificarlos también por acá. Acumulador sería X, base, registro contador y registro de datos. Los 4 elementos básicos. Lo interesante es que esos 4 elementos básicos pueden estar en operación de varias maneras. Pueden estar trasladando datos, almacenando información, o bien sirviendo de pivot, ¿verdad? Como un segmento de paso entre una conversión y alguna operación, por ejemplo. Esos primeros 4 elementos nos permiten hacer este tipo de situaciones. Al estar divididos a la vez en byte alto y byte bajo, podemos almacenar, si es posible, dependiendo del tamaño de la información que queremos almacenar, podemos almacenar 2 informaciones diferentes aprovechando el segmento que tienen. Luego tenemos segmento de datos, segmento extra, segmento de pila, segmento de código y así. Aquí atrás, ahorita vamos a verlos un poquito más a detalle. Este es el resumen, ¿verdad? Aquí a detalle vamos a poder observar uno a uno y cómo los tenemos y cómo están, ¿verdad? Aquí vamos. El acumulador almacena resultados. En este caso, cuando uno hace operaciones, va trabajando bastante bien con los valores numéricos. El registro de datos o base nos va a dar la oportunidad de tener ese elemento que nos va a poder almacenar cualquier tipo de información. Yo le puedo mandar a DX un dato binario, le puedo mandar un hexadecimal, le puedo mandar un carácter, es de múltiples usos, ¿verdad? Es muy importante porque tiene esa característica de que nos ayuda a poder trasladarle distintos elementos. El registro contador viene de la mano que cuando hacemos un programa extenso, en algunas ocasiones necesitamos llevar un correlativo o una secuencia. Y para ese objetivo fue hecho el registro contador, que puede incrementarse o decrementar, o sea, ir hacia adelante o ir hacia atrás, ir sumando o restando. Y el registro de datos es ese elemento extra donde podemos también utilizar para poder almacenar la información que necesitemos trasladar o lo que deseamos trasladar. Empiezan, después de los 4 básicos, los de uso específico. Eso implica que los de uso específico no pueden usarse
para diversos criterios. Todos estos de acá abajo que no están divididos en dos segmentos pueden usarse única y exclusivamente para el manejo de lo que fueron creados. El primero, que es el DS, que es el segmento de datos, ¿verdad? Dice que es para una variable que se inicializa o no dentro de un segmento. Como permitirle, ¿verdad?, el tener el control de lo que está sucediendo. ES o registro de segmento extra dice que es una extensión del segmento de datos, porque lo que va a suceder es que si nosotros después, en lugar de una letra, queremos mandar una palabra, o en lugar de una palabra mandamos una frase, voy a necesitar el suficiente espacio para poder almacenar esa información. Así que el segmento extra nos ayuda para este objetivo. El segmento de pila, vamos a trabajarlo como con la analogía de lo que es un arreglo, ¿no? Una colección que podemos ir accesando de acuerdo a las necesidades que tenga la ejecución del programa. El segmento de código viene a ejecutarse, ¿sí? Viene porque este elemento viene con un exe. Si nosotros lo guardamos y permitimos que lo cree, genera un punto exe, un ejecutable que ya está compilado, ¿no? El registro apuntador base dice que sirve para utilizar o manipular la pila. ¿Esto qué implica? Que es un pivot, ¿verdad? Es un elemento que está de forma intermedia almacenando la información que nosotros necesitemos. Si recuerdan por ahí, tal vez en Program, método de burbuja, donde usábamos una variable diferente para almacenar como paso un valor, es lo mismo, solo que ahora con registro. El registro de apuntador base va a hacer esa funcionalidad. Índice, fuente y destino es puntero, es una dirección que nos da la oportunidad de hacer saltos, de podernos comunicar de un lugar a otro en los registros que tiene el emulador, además de los de pila y los de instrucción que vienen a completar el set que tenemos. Bueno, ahora pasemos a un ejemplo, a nuestro primer ejemplo para poder digitar y realizar en el manejo de las instrucciones. Aquí tengo el ejemplo como forma de diagrama. En realidad esto se convierte en código. Estamos haciendo un movimiento, estamos haciendo una igualación. Entonces lo que hace el programa es que le llama mov, como un comando de movimiento. Y cuando hacemos un comando de movimiento, significa una asignación. Ahorita vamos a ver el código, está en la siguiente diapositiva, pero lo que significa es que yo estoy asignando, estoy igualando dos elementos para que adopten el valor o la característica que yo estoy necesitando realizar. Entonces veamos la estructura de la sintaxis. Ahí está en un diagrama, ¿verdad? Que significa que están en dos grandes conjuntos lo que vamos a trabajar, ¿verdad? Los elementos que vamos a abordar. Muy bien. Y este ya es un código. Ahorita vamos a trabajar nosotros. Les voy a dar ahí, en lo que yo lo digito también, ustedes también, por favor, digiten su código para que ahorita que terminemos todos, podamos trabajar. Esto que tiene punto y coma son comentarios, ¿no? O sea que ya aquí ya estamos viendo cómo se comporta
la forma de los comentarios. Entonces nosotros lo podemos usar, sí o no, dependiendo, ¿verdad? Si necesitamos colocar los comentarios. Y ahorita lo voy a copiar y ya después les doy chancecito ahí de copiar los comentarios. Entonces, tiene indentación. Algo interesante es que sí detecta, es sensible a las mayúsculas y a las minúsculas, por lo cual debemos de tener cuidado, ¿verdad? Si nos equivocamos, él va a detectar que hubo algún error y en ese momento va a realizar alguna acción que nosotros no hayamos solicitado. ¿Y así? Ustedes también lo están copiando, ¿verdad? Lo estoy haciendo aquí yo también, pero ustedes también. Ok. Ya tengo la base, pero igual voy a bajarlo aquí para que ustedes puedan tener la oportunidad de copiar el significado. O si no lo quieren colocar ahorita en nuestro programa, no hay problema. Ahorita vamos a ir al análisis de qué sucede. Igual la presentación se las voy a pasar. Vamos a ver ahí un minutito más para que todos vayamos juntos ya al análisis de lo que hace. Vamos a ver, ahí lo estamos digitando para poder trabajar. Yo creo que ahí estamos, ¿verdad? Y ahora vamos a ver qué hace. Ahora vamos a trabajar con nuestro programa. Tenemos que la instrucción básica de asignación es la palabra reservada, move. ¿Sí? Esa es la asignación básica. Si vamos línea a línea, vamos a hacer diferentes formas, pero ahorita, y tengo por ahí una lista de chequeo para que podamos trabajar. Pero ahorita solo quiero ir al primer análisis. Le estoy indicando que haga una asignación al elemento AH, o sea, el registro acumulador en su byte alto de 7A en hexadecimal. Esto significa la H minúscula. Las letras de las variables o de los segmentos están en mayúscula. Las letras de los sistemas numéricos están en minúscula. Así que esto dice que esto es H hexadecimal. Este no tiene, ese es decimal. Y este es binario. Que son los tres bases que podemos trabajar. Sistema hexadecimal, sistema decimal y binario. Con esos tres es con los que comúnmente uno trabaja en este tipo de cosas. Bueno, entonces le estoy diciendo que es un 7A en la parte alta del registro acumulador. Compilamos, vamos a ir a ver aquí al escritorio. Bueno, ya compiló, o sea, ya está construido el archivo que nosotros pedimos. Y si ahora le doy a ejecutar, básicamente hizo algo. Hizo una instrucción. Y veamos, la llevó hasta AH el valor 7A. Eso fue lo que hizo. Porque eso fue lo que está indicando en el programa. Si en lugar de AH se lo mando a DL, por ejemplo, ¿sí? Esta 7A, en lugar de estar en AH, se la mando a DL,
Vamos a volver a quitarle un temita aquí para volver a compilar. Y va a construir y ejecutar. Ok. ¿A dónde lo envié? Lo envié hacia DL. De segmento de datos L. Aquí está, ¿eh? Hacia ahí envié el 7. ¿Qué es lo que estoy requiriendo? De que este elemento, la palabra reservada mob, hace una asignación que tiene el formato registro antes de la coma, ¿verdad? O sea, registro asignación. Puedo hacer que, por ejemplo, luego digamos ¿a dónde? ¿A dónde vamos? Por ejemplo, que le quiera asignar CH. CH es igual a DL. Eso es posible. Eso es posible hacer. Estoy llevando a otro lado. Vean qué hizo. DL tiene CTA y CH es igual a DL. CH es igual a DL. DL. Así que este es el comando con el que hoy estamos trabajando. El comando de asignación. Entonces yo puedo agregar una asignación de un valor o puedo agregar una asignación entre registros, si lo considero necesario. Automáticamente el programa me hace el código intermedio y el código a bajo nivel. Me está generando el segmento de memoria y el siguiente paso. Está diciendo aquí arriba, ¿no? Está diciendo ese segmento de memoria y el siguiente paso. Va, hasta ahí cómo vamos. Vamos a hacer una pausita de 2 minutos en lo que vemos, ¿verdad? ¿Sí? ¿No tenemos dudas? No, dije todo claro. Bueno, continuamos entonces. Solo, bueno, no es tanto duda con el tema, pero sí me causó la intriga. En el segundo asignamiento, cuando se le asigna algo que ya existía, por ejemplo el DL, al final de cuentas, si usted en tiempo real cambia el primer valor, ¿cambia el segundo o solo es para no escribirlo 2 veces? No, porque aquí tenemos este código ejemplo que tenemos ahorita es secuencial. Entonces, si yo ya pasé la primera línea y, por ejemplo, voy por acá, debería de retomar un bucle, que aquí se pueden hacer bucles también, tomar un bucle para que vuelva a pasar a la asignación. Pero si yo no vuelvo a llamar explícitamente a esta línea, no hace la igualación de la asignación. O sea, no cambia automático. Tiene que pasar nuevamente al proceso esta línea para que vuelva a ir a verificar que hay en DL y luego volverlo a asignar. Y eso solo se podría hacer por medio de un bucle, regresando nuevamente a la verificación para que haga la ejecución. Ok, ingeniero. Bueno, ahora vamos a quitar esta línea que colocamos de más y vamos a desconectar esto. Ahí ya vimos el efecto de lo que hace el mob, ¿verdad? La palabra mob. Y vamos a regresar a nuestra presentación. Aquí dice,
copie los datos almacenados en los registros antes de ejecutar el programa y luego dice, ejecútelo y cópielos. A ver qué sucede. Bueno, hagámoslo solitos, ¿verdad? O sea, trabajemos con los elementos que tengamos. Yo voy a apuntar aquí los míos, pero podría suceder que ustedes no tengan en algunos registros los mismos datos que yo. Entonces, si ustedes no tienen los datos que yo tengo, ustedes copien de ustedes. ¿Ah? Ok. Bueno, entonces, veamos. Dice al inicio. Les voy a dar compilar. Pero se fue completo. Vamos a ver, recargar. Ahí está. Ahí está, ya lo había recargado, ya lo hizo solito, pero yo lo volví a recargar para que esté como original, digamos, ¿verdad? Como vacío. Ahí no, aunque está en la ventana, no está ejecutado, porque le di recarga. Bueno. Entonces, veamos nuestro ejercicio. Ustedes también vayan haciéndolo ahí, porque lo vamos a entregar ahí más tardecito al finalizar el curso. Entonces, AX. O sea, aquí lo que nos está tratando de guiar este documento es en poder comprender la forma en que los registros aparecen. Bueno, entonces nos dice AX, por ejemplo, yo lo tengo en ceros. Si ustedes de repente no tuvieran esos registros en cero, por favor, coloquen los valores que ustedes tienen en su máquina. BX ceros. Debería coincidir, pero en algunos sí cambia. Este es cero. Y estos son ceros. Okay. Y luego vamos a los registros adicionales. Lo que es 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 0700. Y en realidad es 0700. IP 0101. Perdón. Así. SS 0700. ES 0700. DS 0700. EP. Ustedes están copiando los de ustedes, ¿verdad? Yo estoy aquí llenando el mío. Ustedes están copiando los de ustedes por ahí. En Word o en su papel o por ahí, ¿verdad? Bueno, yo tengo el mío. Ahí estamos. ¿Qué son los registros que tenemos? ¿Verdad? Ahora vamos a ejecutar el programa y ver qué sucedió. Ese va a ser nuestro primer. ¿Sí, Leonardo? Ingeniero, perdone, solo con el SP que tiene letras, ese no le asignamos. Bien, perdón, se me fue. Bien, esto es F, F, E. Bien. Se me había olvidado colocar. Estamos, ¿verdad? Estamos haciendo nuestros registros, nuestros elementos base. Bueno, vamos entonces. Ahora ejecutaremos y luego volveremos a comparar. Vamos a ir a nuestro programa y ahora vamos a ejecutar el run. Y me devuelve, me dice, el programa ha terminado el control y lo ha devuelto al sistema operativo. Bueno, la intención ahorita es ver cómo cambió el registro. Vamos a ver qué pasó en el registro. AX ahora tiene 0064. 0064. Y ahí ya va a ir casi que coincidiendo con todos. BX 0041. Porque como la operación fue en conjunta. CX es ABCD. Y 19 en 8C.
Tengo en CS F400. F400. En DS tengo 0700. En ES tengo 0700. SS 0700. DP 0. IP 0154. SP FF FA. DI 0. ISI 0. Ok. Ahora analicemos cuáles siguen idénticos, es decir, que no tuvieron ninguna interacción en la ejecución que utilizamos. ¿Cuáles están igualitos, verdad? ¿Cuáles se ven idénticos? Bueno, se ve idéntico DS, sigue igual, ¿verdad? ES sigue en el mismo estatus. SS también. DP, DI, SI. Todos los demás cambiaron. ¿Qué implica? Que en esta operación que acabamos de hacer, no fue utilizado DS. ¿Y qué significaba DS? Un segmento de datos. Solo hicimos movimientos. Que tampoco fue modificado ES, que es un segmento extra. ¿Por qué? Porque como no fue necesario, ni los datos, no iba a ser necesario mover el elemento extra. En el SS, este es el segmento de pila, no, tampoco se sobrepasó ni hubo necesidad de utilizarlo. En el BP, este es el registro de apuntador base, no se usó, es decir, no hubo saltos, no hubo ningún movimiento que necesitara esa ejecución. En el DI, que es el índice destino, no tenemos movimiento, igual que en el índice puente, porque todo estaba en un solo archivo y es bastante. Todo lo demás sí tuvo necesidad de ser trabajado. Ahora bien, dice, ¿será que concuerdan con los datos que nosotros esperábamos? ¿Qué datos esperábamos? Bueno, esperábamos que en AX, ¿por dónde anda? Es que está en la misma presentación. Está aquí atrás. Aquí está la indicación. Ahí está lo que debería de haber, ¿verdad? Entonces dice que AX esperaba cargarse como un 100 y que AH arriba esperaba cargarse como un 7A. H. Si aquí estamos llamando dos veces al mismo elemento, aquí estoy llamando su parte alta del byte, a la parte alta del byte, y aquí estoy llamando al registro completo, lo que va a suceder es que aunque haya hecho un movimiento aquí, cuando vuelva a llamar se sobrescribe. Así que debería de haber quedado un 100. Yo le asigné un 100. Ojo, ese 100 no tiene ninguna identificación a la par. Esto implica que el valor 100 es en decimal, por eso ahí sí existe el 100. Es un decimal. Y si vamos a nuestro registro AX, quedó un 0064. Ojo, ese valor que quedó ahí, ese valor que tiene 0064 es hexadecimal. Y eso es como anotación. Todo lo que esté en este registro va a ser hexadecimal. Y yo le envié un decimal.
esto de acá era un decimal. De tal manera que hubo necesidad de convertirlo a hexadecimal. ¿Y quién lo hace? El código intermedio. Si vamos a ver el código intermedio, no, si me deja movilizar. Bueno, si vamos a ver el código intermedio, cuando fuimos a hacer AX, hizo que esto era un 64H. O sea, que ya está en hexadecimal. Por eso es que aquí en nuestra presentación apuntamos que esto era un 64 en hexadecimal. ¿Cómo sucede? Conversión entre sistemas numéricos. No es parte de nuestro análisis, digamos, de hacerlo a mano, pero sí de comprender qué está sucediendo. Eso sí debemos de hacer. Entonces, el valor original que me dio el ejercicio era 100. Y ese valor en hexadecimal es 64. 64. Así que, ¿es el elemento que solicitamos? Sí. Pero le correspondió hacer una conversión entre sistemas para poder almacenarlo. Mandamos un 100 en decimal, se almacenó como 0064 en hexadecimal. ¿Qué pasa con el B? Bueno, al B le habíamos enviado un carácter A. Y en lugar de la A, resulta que se almacenó un 0041. ¿Cómo transfiero? ¿Cómo convierto un carácter a hexadecimal? Si esto es un carácter. Bueno, al inicio de la presentación decía que también necesitamos o manejamos códigos ASCII. De tal manera que el traslado de esta A fue por códigos ASCII. Entonces, necesito saber los códigos. Aquí tengo la ventanita. Bueno, el código que me solicitó ingresar era una A mayúscula. En ASCII, A mayúscula es 65. Ese es su ASCII. Ah, muy bien. 65 está en decimal. El programa me dio un carácter. Yo estoy viendo que en decimal ese carácter es 65. Y 65, que es el decimal, en hexadecimal es 41. O 41, perdón, porque no es decimal, es 41, esto es hexadecimal. La lectura correcta es 41. Y efectivamente, según nuestro registro, aquí quedó 0041, que fue la conversión de la A mayúscula hacia hexadecimal. Pero tuvimos que pasar por un intermedio más, que fue la igualación de códigos ASCII. En CX enviamos A, B, C, D y iban ya en hexadecimal. Por lo tanto, no hubo necesidad de hacerles ninguna transformación. Y en DX enviamos 6540 decimal. Decimal 6540. En hexadecimal 1980. 1980. Y si revisamos acá, 1980. Así que está correcto. El valor almacenado en hexadecimal está correcto para los 4 segmentos.
Los otros elementos que se movieron fue por la interacción entre los diversos elementos que manejaron en los punteros. Por ejemplo, el SP, que es FFFA, y antes era FFFE. El SP tiene la característica de que nosotros la utilizamos con el fin de poder hacer una pila o un elemento siguiente. Entonces ahí está el preparado para un siguiente movimiento, para una siguiente operación. En el IP, lo que está haciendo es apuntando también a una siguiente instrucción. O sea que él aquí, en teoría, si empezó en el 0100 y en el IP de abajo, que es el apuntador del siguiente segmento, está en 0154, implicaría que esta ejecución de las líneas que nosotros tenemos ocupó 53 elementos correlativos, o sea, 53 tiempos de procesamiento. Y con el CS, ¿verdad? Que estaba en 0700 y abajo está en 0400, es el segmento de código. Es un segmento de código que se movilizó al hacer el código de traslado entre la sintaxis, el código intermedio y abajo a nivel ingresar. Entonces tenemos aquí nuestro primer análisis de que estamos de manera correcta en la asignación de los elementos que estaban propuestos por el ejercicio en esta primera instancia. Hay una prueba todavía más, pero hasta donde vamos bien, ¿verdad? Todo ha sucedido correcto en el traslado de la información y la asignación. Este está repetido. Y me quiero ir por acá. Ahora me dice, revisa las tablas, revisa el comportamiento y ejecute línea por línea. Eso es lo que me está diciendo. Ejecute línea a línea o paso simple. Bueno, entonces vamos a ir a nuestro programa y ahora lo vamos a hacer e ir registrando uno a uno. Bueno, veamos entonces. Bueno, vamos a recargarlo y ahora vamos a ir con paso simple. Bueno, veamos, el primer paso me indica que yo tendría un B4 7A. Aquí me dice B2 7A, muy parecido. Ojo, esto lo va a manejar él de acuerdo a la máquina en la que estemos. Si, por ejemplo, ahorita ustedes, en lugar de estos dos elementos, tienen otros dos, pues apuntemos los que ustedes tienen, ¿no? Por ejemplo, yo aquí este B4 no lo tengo así. Lo tengo como un B2. ¿Por qué? Porque aquí la máquina en la que está decidiendo la asignación que está haciendo, ¿no? Entonces esto es B2. 7A, sí tiene 7A. El offset tiene 0100, es así. Y el segmento apuntador, tengo otro. Tengo 0700. Entonces no es este. 0700. Ahí vamos con este, ¿verdad? Este dato no era, no lo tengo. Este tampoco era, no lo tengo. Y coloqué mis datos reales. ¿Qué hice en ese movimiento? Hice este registro. Bueno, demos un paso simple. Y ahora cambio. Y vayamos completando las líneas. Para este elemento que está en B bajo, o sea, ¿qué significa? Que yo voy a ir a asignar ese elemento cuando ejecute. ¿Sí? Cuando ejecute acá. Entonces voy a dar un simple paso y llegó el elemento a trasladarse
Entonces vienen de parejas, ¿verdad? Vienen en parejas. Si los elementos son más grandes, vienen en tríos de instrucciones. Así que aquí en la segunda, que tenemos por acá, es esta. Tengo B3 y 6-3. Tengo B3 y 6-3, un offset de 0,1, 0,2, o sea, un corrimiento hacia donde me quiero dirigir, y aquí siguen 0,7, 0,0. Cuando vamos haciendo ese movimiento, verificamos cómo se maneja la información. Como estoy yendo a dejar información solo a la parte alta o a la parte baja del registro, son únicamente necesarios dos elementos de instrucciones o dos formas de correlativo de procesamiento para poder atender a esa solicitud. Así que aquí viene D1, CF. Y estos pueden ir variando, ¿verdad? Pueden ser otros de acuerdo a la máquina que nosotros estemos ahorita. Entonces no hay problema si es otro valor siempre y cuando lo identifiquemos correctamente. El otro elemento que sigue viene con un AX. Aquí está mostrado en amarillo. ¿A quién tenemos seleccionado? AX. Y AX no está yendo solo al registro bajo o solo al registro alto. Está yendo al registro completo. De tal manera que necesita, en lugar de 2 segmentos, utilizar 3. Aun cuando uno dice nulo. Aquí tal vez no se ve mucho, pero vamos a ponerlo. Aquí. Aun cuando uno dice nulo, va a generar un movimiento más grande. Así que va a tener D864. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a encontrarlo. D864. Y usa un siguiente elemento que dice 00, que es un nulo, ¿no? Aquí dice 0700-010. Bueno, y ahí vamos completando nuestra tabla de cómo se mueven los registros. Aquí algo interesantísimo. En lugar de usar 2, ya utilizamos 3, porque en lugar de ir solo al alto o al bajo, estamos yendo a ocupar el registro completo. El siguiente paso dice BD41. Me encontré esta, pero no puedo borrar, entonces digamos que está ahí. Y 00. Es 0700-0101. Vamos al siguiente. B9. Ustedes van llenando, ¿verdad? Si ya van más adelante, no hay problema. B9. Hagámoslo un poquito más rápido. CD. AB. 0700-0105. Ah, no. 01, sí. Ajá. 0C. El siguiente. BA8C. 1. 0,0. 0700. Y el último, C3, para retornar el valor. Y arriba 0700 y 0112. Bueno, llenamos nuestra tabla. Y vemos el cambio según la necesidad que tiene el elemento.
Cuando solo voy a abarcar un segmento alto o bajo, necesito dos elementos o dos campos. Cuando voy a trabajar con todo el registro, es decir, junto alto y bajo, necesito tres campos. Y cuando tengo interrupciones, o sea, cuando manejo los estatus de lo que está haciendo el programa, necesito solo un campo. Entonces ahí ya vemos la diferencia de tener 1, 3 o 2. Uno para interrupciones, dos campos para el manejo de alto o bajo de los registros y tres campos para el manejo del registro completo. Y después nos sigue diciendo que el sistema operativo, al trabajar ese elemento de red, que se llama retornar, ¿verdad? O regresar el control a la máquina, ejecuta una interrupción que dice int 20h, o sea que eso está en hexadecimal, y nos da algunos parámetros interesantes. Si yo aquí voy al último, voy a dar un simple paso, justo me lleva a esa interrupción. El manejo de interrupciones es un poquito el tema de la siguiente semana, de cómo hago una detención, cómo regreso hacia el sistema, cómo ingresan el teclado y así, ¿verdad? Esos elementos los vamos a trabajar la próxima semana, pero aquí retorna, y hoy en lo que estamos platicando, estamos con el hecho de que tengo una interrupción identificada por B. ¿Ya? En la otra semana vamos a ver más a fondo cuáles son los tipos de interrupciones y qué valores son los que representan cada uno. Bueno, así que ahí terminamos nuestro primer ejemplo del seguimiento. Ahora bien, ahorita que estábamos apuntando, no le dimos mucha importancia al traslado del valor como tal en AX o BX, o CX y BX. No lo vimos. Nos fuimos concentrando más en la información que nos apareció de acuerdo a los campos que tienen el registro. Entonces, voy a volver a restaurar el archivo, ¿verdad? Y lo vamos a correr paso a paso, pero ahora haciendo un nuevo análisis, ahí ya solo verbal de qué es lo que está sucediendo. Solo antes de pasar, no sé cómo van, si tienen su apunte o no, y quisiera ver tal vez alguna opinión que me diga si coincidían los campos en su máquina o tenía otros. Vamos a ver qué nos cuentan ahí los compañeros. A ver, ¿tenían los mismos? ¿Tienen diferentes? Me escribieron pues. Ok, tienen. Okay, eso significa que sí coincidieron. Ingeniero, Sí, cuéntame. solo tengo una como pregunta o duda. ¿Qué Ajá. finalidad tiene utilizar este emulador? El ver los registros a bajo nivel. ¿Por qué? Por ejemplo, si nosotros vamos al hecho de que logramos manejar las interrupciones correctas, cuando, por ejemplo, un programa X que use comunicación a bajo nivel, necesitamos entender qué es lo que le está fallando a la emulación, o en este caso a la compilación de un programa, entendemos cuál es la mecánica de la formación de la comunicación. Además, nos está abriendo el análisis lógico de cómo después, por ejemplo, Picaxe o Arduino se comunican con los puertos físicos de sus elementos. O sea, si por ejemplo tenemos en la mano un Arduino físico, sabemos que nosotros ponemos un parámetro o un código, pero que realmente al final ese código
llega al puerto en un bajo nivel. Lastimosamente en el Arduino y en ellos ya no podemos llegar a tan el detalle como nos lo muestra el emulador del 8086, porque ellos ya lo manejan solito. Pero aquí estamos comprendiendo cómo es que realmente este tipo de interacciones de manera física nos permiten comunicarnos. Ese es el objetivo, el conocer la lógica de la interacción y el seguimiento de la conversión de un lenguaje hacia una ejecución. Ok, muchas gracias. Sí. Muy bien, entonces ahí tenemos ¿verdad? Si retomamos y vemos cómo cambian los elementos, así, si por ejemplo vamos acá y volvemos a emular, aquí lo limpié, ¿verdad? Lo limpié, pero ahora concentrémonos no en el apunte, sino en qué está sucediendo en los registros. En los registros, veamos qué hace cada paso. Este de aquí le está asignando a un segmento DL, que sería este, segmento de registro, en su byte bajo, le va a asignar 7A, porque el 0 pues ahí no se lo va a colocar. Aquí lo hace, ¿eh? Aquí lo generó. Efectivamente hizo el traslado de esa información. Y además nos está permitiendo ver la secuencia en la memoria de donde tiene el registro. Cuando demos clic en ese segmento, aparece que en la memoria está ubicado en el espacio 0700, que es un espacio común que en este momento tiene mi programa, en la ubicación 0103. O sea que estamos llegando a comprender cómo en la memoria pasan esos registros. Y aquí me dice, en hexadecimal tengo 63, en binario tengo 10001, en octal tengo 143, en la asignación de lo que estamos haciendo y en el ASCII. Es decir, él tiene todo el registro de lo que nosotros empezamos a trabajar con simplemente dar un doble clic, ¿verdad? Que realmente así es como se comunica. Entonces voy al siguiente y me diría que ahora vamos a asignar CF. ¿Verdad? CF. Asigne CF. Aquí está. Ahora vamos a asignar 64 en AX. Aquí la diferencia es que yo ya estoy tomando los 4 elementos. O sea, estoy tomando toda la información que manejo. Entonces, si doy aquí, agrega el 64 y como tomé todo, el registro se lo pone en la parte baja, porque el valor 64 era pequeñito. Tomo el B, aquí tengo un elemento, pero cuando doy clic, lo sobreescribió con 4.1. Aquí tengo CF, que fue la asignación que hice aquí arriba, pero cuando dé el movimiento, genera la asignación de los elementos. Y por último va a asignar 198C al espacio de X. Va a quitar este 7A que habíamos asignado ahí arriba y lo va a sobreescribir con 198C. De tal manera que esto viene dinámico. Sabemos que nuestro ejemplo está dividido en 2 partes. ¿Sí? La parte en donde usamos solo la baja o la alta, además de la parte de la interacción de todo el registro. Y eso pasa comúnmente en nuestras ejecuciones. Nosotros vamos sobreescribiendo los diferentes segmentos. Cuando tenemos la necesidad de tener algún registro temporal, nos va a dar la oportunidad de movilizar estos segmentos de fila
que están en la parte interna. O sea, podemos ir haciendo uso de esos elementos si es que fuera necesario. Se recuerdan que yo aquí tenía un 47, un 47, un 4H, no, un 7A, perdón, un 7A colocado. Y ya vimos en la ocasión anterior que puedo igualar elementos para poder hacer copia de lo que tengo asignado a un segmento de memoria, a un segmento de registros. ¿Verdad? Así que con este primero vimos la intención de la asignación, la forma en el que registro bajo y alto se comporta, además de cuando tomamos un registro completo y que únicamente los registros primeros o los primeros 4, que son los principales, manejan división en alto y bajo. Los demás son únicamente un registro que nos ayudan a trabajar y a comprender. Todos estos sistemas o códigos también permiten hacer, por ejemplo, suma, resta, multiplicaciones, divisiones. Ya vimos que permite hacer un ingreso y trabajar. El EASY, que es el de la otra semana, permite usar procedimientos, ¿no?, de una manera bastante interesante, permiten hacer bucles. Es decir, todo lo que uno hace a nivel alto, ellos lo hacen a nivel bajo. Entonces, aquí ya ustedes llevan el apunte del primer ejemplo. Ahora, vamos al segundo. Está trabajando siempre con registros, pero tiene una sintaxis ligeramente diferente. Está trabajando con un contador de incremento y una posición diferente. Entonces veamos el siguiente ejemplo. Vamos aquí, le vamos a dar el lugar tiempecito ahí de poderlo tener en su registro. Este va a ser un ejemplo independiente, así que yo no lo voy a resolver, pero sí lo voy a guiar. Entonces tengámoslo ahí en nuestra máquina, igual vamos a documentar el ejercicio que estamos haciendo. O sea, hay un momento en el que ustedes lo tienen en su mano. Vale, ya lo tenemos. Ahora empecemos a hacer lo mismo. Documentemos. En esta ocasión, al inicio, ya sabemos cómo empieza. Así que el cuadro inicial que hicimos en el ejemplo anterior no sería necesario. Pero sí documentemos el paso de los elementos. Usen un cuadro similar al que usamos en el ejemplo anterior. Solo que aquí estaban las líneas que tenía el código anterior. Entonces, en un cuadro muy similar, ahora coloquen línea a línea el movimiento que va sucediendo. Principalmente porque el código que tenemos acá tiene una ligera variación, que ahora tiene corchetes y está contemplando una copia de las direcciones directas o indirectas de lo que tiene el programa. Entonces, documentemos, vamos a dar ahí un par de minutitos en lo que documentan qué está sucediendo. ¿Sí, Leonardo? Inge, perdone una duda. Como usted dijo que ahí sí valía la indentación en la penúltima línea, ¿el mob tiene un espacio adentro? ¿Lo dejamos así o no importa? No, sí, regréselo. Ahí se puede dar. Ah, ok. Gracias. Regrese el mob, por favor, gracias.
O sea, ahí están documentando, vamos a entregar ese archivo hoy mismo, así no les queda asignación diferente, ¿verdad? Entonces, vayamos trabajando. Vamos trabajando con nuestro enlace, de cómo está moviéndose, cómo se mueve cada elemento, en dónde tengo el offset, si estoy usando un registro, si estoy usando dos, si estoy usando tres, si me estoy refiriendo solo a la parte alta, solo a la parte baja, al registro completo. Vamos a darles ahí un par de minutos. Yo me imagino que ya tienen el código, entonces voy a dejar de compartir para irles a dejar visible la asignación de entrega de este ejercicio que ustedes están haciendo. Lo voy a dejar de compartir y voy a ir a generar ese archivo en lo que ustedes están documentando su ejemplo. Me van contando cómo
¿Cómo les va cuando terminen? Ahí me mandan una reacción de algún chequecito o algo por acá por la sesión para ver cómo estamos. Aquí hay vamos un par de minutos, la tarea ya está visible de su lado. Quiero ver aquí cuando terminen de hacer el seguimiento del ejercicio que están haciendo. Los que vayan terminando dejan la manita levantada. Bien. Ingeniero, una pregunta. El documento ese no lo ha subido usted, ¿verdad? ¿Qué documento, compañero? Para, para llenar los datos del de Word. No, es que ustedes lo estaban haciendo de manera independiente. Ya, ok.
Ingeniero, una pregunta. Sí, dígame. Lo que se sube en la plataforma solo es la que estamos haciendo ahorita, solo es una tablita, ¿verdad? Sí, las que están haciendo ahorita, correcto. Ok, Las dos. La que hicimos juntos y la que están haciendo ustedes solitos. ok. Ingeniero, perdone, ¿se suben los 3 cuadros? Sí, por favor, en un único PDF vamos a entregar el ejercicio, ¿bien? Muy bien. ¿Tengo aquí? Ingeniero, ¿usted podría compartirme la última tablita? Es que esa ya no la copié el formato. Miren, pues ahorita ya les dejé visible en la plataforma. Vamos a ver si ya los tienen visibles. Yo espero que sí. Ya les dejé visible la plataforma en los módulos, el que dice tema 3, EMU 8086, 19 de febrero. Ya tienen la presentación que yo estaba usando. Entonces ya la pueden como tener ahí descargada y utilizar las tablitas. Bueno, entonces ya está visible también el ejercicio. Hice ejercicio en clase 19 de febrero. A los que ya van terminando, pues empecemos a entregar. Esa era la meta del día de hoy, aprender a usar lo básico, a ver cómo ustedes dan seguimiento. Entonces yo me quedaría acá esperando que vayan terminando los compañeros. Ya tengo la asistencia del día. Solo esperaría a ver si los que van terminando no tienen alguna duda que me escriban como para apoyarles, o en audio tal vez no, porque ahí sesgamos un poquito el análisis que estén haciendo los compañeros, pero por chat si tuvieran una duda me escriben para irles apoyando aquí durante todavía el resto de la sesión. Yo voy a estar más o menos unos 10 minutos más, 15 conectado, en lo que todos van terminando, y solo me confirman a los que ya van terminando para poder ir terminando la sesión ustedes, ¿verdad? Entonces aquí el famoso el que termina sale, ¿verdad? Entonces ya quien va terminando y entregando la asignación ya estaría en la libertad de poder desconectarse de la sesión y nos encontraríamos la próxima semana. Ingeniero, perdone, ¿se subirían esos 3 cuadritos que mostró? Sí, por favor. Los 3 cuadritos. Así. Ok, gracias. Muy bien, entonces vamos por acá. Vamos a ir a quienes ya van terminando. Ruby, Walter, Wilmer, Jonathan, Fernán y Anderson no. Fernán, si ustedes ya entregaron en plataforma, entonces, y no me han mandado ningún mensajito de duda, estaríamos. ¿Verdad? Entonces ya estaríamos con ustedes y ya podríamos ir dejando la sesión, y pues ahí para todos, como se van a ir desconectando en diferentes momentos, feliz fin de semana, nos saludamos dentro de 8 días. Inge, disculpe, ya no me tomó la Recording asistencia. stopped. ¿Quién es? Juan Carlos. Sí, Bien, así es. fíjese que justo ahorita que ustedes estaban ahí, fui a verificar, ya se la marqué. Solo no Ok, muchas tengo, gracias. no, marqué que no vino Milton. Si está, me contesta, porfa. No vino Luis Fernando. No vino Henry Gabriel. Ellos 3, de ahí todos los demás tienen asistencia. Ingeniero, disculpe. Dígame, Jonathan. Los 3 cuadros se refería al primer ejercicio que realizamos y estos 2 últimos. Sí, del segundo ejercicio hay que hacer lo mismo. Ajá, Hacer entonces sería el el primero. ejercicio de resultado y la última tablita que hicimos de los pasos. Serían las 2 tablitas que hicimos al final y el otro que se hizo al principio. Sí, por favor. Ok, gracias. Podemos subir